los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. José Hernández, más conocido como el gaucho Martín Fierro. Muchos padres de familia, desde que sus hijos nacen, están fomentando que crezcan en armonía. Es un reto constante. Y tienen escrito en piedra lo que les acabo de leer, que los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Esos cimientos que inculcan los padres, a veces en la edad adulta, si no fueron sólidos a temprana edad, se ven resquebrajados. Y hay familias que en este momento están fraccionadas por un mal manejo de celos entre hermanos, por discordias que se han finalmente instalado en un tiempo que ni siquiera logran identificar, pero están ahí, ¿no? ¿Cómo se gestiona una crisis de celos entre hermanos que es parte de la infancia, disputarse el amor de la madre, del padre o la atención de ellos? Le damos la bienvenida a Rachel Watson, psicóloga clínica educativa. Además, está en su casa, Rachel, siempre en RPP, es tu casa. Aquí estás, Rachel, de nuevo con nosotros. Gracias por acompañarnos. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Encantada de estar con ustedes, que mejor que con ustedes siempre, y encantada también de estar con el público de Siempre en Casa. Qué importante la introducción que has hecho al tema, porque muchas de las cosas que nosotros hagamos cuando nuestros hijos son pequeños va a repercutir en la futura relación entre ellos. Y el tema de los celos entre los hermanos, primero que hay que entender que es natural de que surjan estas emociones en ellos, porque como parte del proceso del desarrollo de los niños y de las niñas, es bien importante para ellos el aprender a gestionar los vínculos, y los celos se activan justamente en esa necesidad de querer que papá o mamá sean solo para ellos o que no compartan tiempo con nadie más, y tienen que ir aprendiendo progresivamente también a ir aceptando que papá o mamá no los van a dejar de querer por también dedicarle tiempo a otra persona. Porque los celos pueden ser hacia el hermano, pero también puede ser hacia el papá o hacia la mamá, o hacia algún tío o alguna amistad. Pero en este caso, concretamente, hablando de los celos entre hermanos, una de las cosas que es bien importante cuidar es que yo tengo que entender que mi hijo se puede sentir celoso y que mis acciones tienen que ayudar a que no lo sienta tanto. Porque, ¿qué ocurre? A veces hay papás que sin querer refuerzan los celos, como, por ejemplo, ay, mira qué lindo, está celoso de su hermano, ay, cómo me quiere. Estoy reforzando en vez de ayudar a mi hijo o a mi hija a entender qué le está pasando y ayudarlo a aceptar también que otros también pueden tener el cariño de mamá o de papá. Uh-huh. Te llevo al escenario que tú dominas, porque los niños son absolutamente perceptivos y tienen como un radar y escanean la estructura afectiva del padre o la madre. Y descubren que la madre tiene preferencia por el hermano sin que la madre esté consciente. Me parece que a veces es inevitable en algunas madres sentir una afinidad, una química con un hijo más que con otro. Y eso, ¿cómo lo procesa el niño? Claro, definitivamente. Como lo procesa el padre, muchas veces hay una negación y te dicen, no, yo los quiero a todos por igual, pero están mintiendo. Tú sabes que están mintiendo por tratar de remediarlo, ¿no? Están, me parece que agravando la situación. Claro, ahí hay que tener mucho cuidado con las demostraciones exteriores de afecto o las concesiones que se hacen con los hijos y con las hijas. Tenemos que tratar de encontrar un equilibrio. Por más que de repente sintamos que tenemos más afinidad con uno o con otro, a ver, los padres queremos a nuestros hijos. Yo tengo 3 y a todos no los quiero por igual, no en cantidad. O sea, mi amor está ahí para los 3, pero ¿qué pasa? Cada uno tiene una forma de ser. Uh-huh. Y de repente hay alguno que puede enganchar más conmigo por su forma de ser, otro tal vez más con el papá, otros tal vez entre hermanos se enganchan más, etcétera. Pero eso no significa que quiera menos o más. Pero tengo que darme cuenta de si me pasa eso, que tengo que cuidar mis manifestaciones exteriores para que el otro niño no lo resienta. Porque ¿qué ocurre? Cuando un niño ve que hay preferencias hacia un hermano, que un papá o una mamá tiene debilidad por alguno de ellos,
va a haber problemas en su autoestima porque se va a sentir que no es querido, que de repente no es lo suficientemente bueno para que mamá o papá lo quieran. Y ahí hay que tener mucho cuidado con algo que los padres hacen muy frecuentemente, las comparaciones. No debemos comparar a nuestros hijos, cada uno es particular y cada uno tiene que sentir que es especial por cómo es y que valoramos su forma de ser. De repente uno es más callado y otro es más hablador. Ok, valoremos al que es expresivo porque qué bueno que te comunicas y de repente valoremos al que no es tan expresivo porque piensa un poco antes de hablar. O sea, hay que encontrar los puntos fuertes de cada uno de nuestros hijos y ver en qué necesitan ayuda. Y no solamente es el tema de las manifestaciones externas de cariño o de preferencias, sino también el tiempo que le dedico a cada uno de mis hijos. Tiene que ser equitativo. Uh-huh. Ahora, Rachel, esta gestión tan compleja, ¿no?, de mantener a los niños unidos, a veces es necesario que hagan una catarsis y escucharlos debatir porque se están disputando algo que es natural, la atención de sus padres. Pero si no lo hacemos de manera acertada, ¿crees que en la edad adulta aparecen estas cosas no resueltas entre hermanos por la atención de los padres? Por supuesto. No es que solo lo crea yo. Las investigaciones demuestran que estas situaciones no resueltas en las niñez tienen impacto en las futuras etapas de desarrollo, en la adolescencia, y si en la adolescencia tampoco se trabajan, pues la persona entra a la juventud y a la adultez con situaciones que no ha cerrado y hay rencores, resentimientos. Entonces es bien importante cuidar estas relaciones entre ellos desde pequeños. Y ahí también hay que considerar que es una oportunidad cuando se da la situación de alguna desaveniencia entre hermanos por celos, envidia o porque tal vez no se pueden poner de acuerdo, es ahí donde ellos también van a aprender habilidades sociales, a poder expresarse, a poder resolver los conflictos que se suscitan en la convivencia diaria. Entonces, como papás no nos tenemos que asustar, pero sí tenemos que saber cómo intervenir. Y una de las primeras cosas es que no tenemos que ser referees. No tenemos que entrar a tallar oye, ¿y quién empezó? ¿Y quién tuvo la culpa? Estás castigado porque le pegaste a tu hermano, pero de repente no sabes qué más hay. Y tú has dicho algo bien importante. Hay que dejar que expresen, sentarnos con ellos a conversar. ¿Qué pasó? ¿Por qué reaccionaste así? ¿Cómo te sientes? Y escuchar, porque si un hijo me dice que siente que le dedico más atención al hermano o a la hermana, por ejemplo, y yo como mamá o papá digo, no es verdad, no es así, no estoy escuchando cómo se siente él. Y tal vez no es cierto, pero es la percepción de mi hijo. Entonces tengo que darme cuenta, ¿por qué está percibiendo esto? ¿En qué situaciones o con qué detalles yo le estoy haciendo ver sin querer? Porque obviamente no lo voy a hacer a propósito. Los padres no queremos que nuestros hijos se sientan mal adrede. Tengo que analizarme también y ver qué tengo que poner yo de mi parte para ayudar a mi hijo a que pueda sentirse más seguro de mi cariño. Uh-huh. Volvemos a situaciones específicas. El hermano quiere jugar algo específico y el otro le dice que no, es válido, no tiene interés en lo que el hermano está proponiendo. Ese no lo interpreta como un rechazo, una falta de afecto, ¿no? Va donde los padres y le dice, casi manipulando, porque son muy manipuladores los niños, al borde del llanto, no quiere jugar conmigo, ¿no? ¿Cómo gestionas eso? Porque los padres tienden a juega con tu hermano, a imponer el tema de una armonía muy vertical, ¿no? Que no es orgánica, que ¿por qué va a jugar el chico algo que no quiere? Uh-huh. Bueno, no sé, pero tratemos de orientar estas situaciones que me parece que son muy frecuentes, ¿no? Sí, claro, y así como lo que tú relatas, muchas situaciones más que son cotidianas y que tendemos a imponer. Sumamos al ejemplo, por ejemplo, que el niño pequeño quiere algún juguete o algo valioso para el hermano mayor y es préstale tus cosas porque tienes que aprender a compartir y es tu hermano menor. Y otra vez imponemos al mayor que ceda. Y no está mal que queramos que nuestros hijos compartan juegos y también sus objetos materiales, pero hay que tener una forma de hacerlo, claro, ¿no? Porque si es así, impuesto de esta manera, vamos a provocar también resentimientos en el mayor. Entonces, cuando mi hijo o mi hija venga a decirme, no quiere jugar conmigo, o no me quiere prestar sus cosas,
ok, ¿no? Vamos a ver, porque no quiere, ahora luego converso con tu hermano o con tu hermana, pero ahora entonces es momento de que tú busques qué hacer. Es que estoy aburrido, ok, pero tienes estas cosas para jugar acá en la casa, tú eres creativo. Por último, también mamá o papá, si ven que el niño está necesitando atención y ellos tienen un tiempito, también pueden dársela. No obligar al hermano a dársela, pero también podemos conversar con el hermano y preguntarle por qué no quiere jugar con su hermanito menor, qué está pasando. No ir a recriminarlo y decir qué barbaridad, ¿por qué no quieres jugar con tu hermano? Eso no se hace. No, te escucho, a ver, dime, ¿qué pasa? No, es que me molesta, es que es muy tosco, o es que me empuja, o sea, porque los niños pequeños, no solo los grandes molestan a los pequeños también molestan a los grandes. Entonces, al escuchar lo que está pasando como papás, podemos gestionar el conflicto entre ellos y poner condiciones también. Ok, la próxima vez, si tu hermano quiere jugar contigo, ¿qué te parece si le ponemos estas condiciones? ¿Aceptarías? Sí, puede ser que sí, o como puede ser que no, porque a veces, por ejemplo, tenemos casos de hermanos en edades totalmente distintas, un adolescente con un niño de 5 años, por ejemplo, y hay que entender que el adolescente tampoco quiere mucho jugar con el pequeño, pero no podemos dejar los espacios familiares. Entonces ahí tenemos también que ser creativos nosotros como papás y gestionar actividades en la familia donde podamos involucrar a todos de vez en cuando. Nos invitas, Rachel, a desterrar todo tipo de comparaciones, todo tipo. Si estamos en la mesa y uno terminó el plato, no decir, mira, ella terminó y tú no. Igual en el colegio, si uno saca unas notas distintas al otro, las comparaciones terminan siendo contraproducentes. ¿Cuál es la ruta acertada para lograr que una familia esté en armonía, unida, no para las redes sociales, no para la foto, sino con vínculos realmente auténticos, donde las diferencias existen, pero se llevan en armonía? No se trata de estar de acuerdo en todo entre hermanos, sino de estar sólidamente unidos. Esos consejos los esperamos ávidos al volver de este brevísimo receso. Gracias, Rachel, por tu paciencia y por tu compañía. Los Genials tienen una cuenta de ahorro ideal para recibir su sueldo, donde disfrutan beneficios todos los días y acumulan CMR puntos en todas sus compras con su tarjeta de débito Banco Falabella. Abre tu cuenta 100% online y únete al Banco de los Genials. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. ¿Cómo trabajar juntos por un país mejor? Confiando en nosotros mismos y generando confianza en los demás, asumiendo con orgullo que nuestra diversidad es nuestra fuerza, esa que nos hace grandes, que no conoce fronteras. Por eso Perú 2021, organización que promueve una visión de desarrollo social, ambiental y económico, es ahora Perú Sostenible. Hoy más que nunca, seamos un Perú sostenible. Lo más resaltante de la noticia te lo explicamos al detalle con informes, enlaces y entrevistas en vivo en Las Claves del Día. Las Claves del Día con Joana Castro, de lunes a viernes a las 8 de la noche por RPP, La Voz del Perú. La Rotativa del Aire, edición mañana. Psicóloga clínica, está en su casa en RPP, ha manejado un espacio durante muchos años acá y nos aconseja sobre un tema que es tan difícil de sacarlo adelante: la unión sólida entre hermanos en la infancia. No se trata de que coincidan en todo, ni que los padres impongan una conciliación que va a ser frágil, ¿no? Nos está llevando al terreno de aprender a discrepar, aprender a no estar de acuerdo, a respetar que tu hermano no quiere jugar,
contigo y a racionalizar. No todo es juega con él porque si no, no los quieres, y las comparaciones están desterradas en la crianza de los hijos. Nunca hagan comparaciones. Y algo que rescato, Rachel, que siendo tú madre de familia, reconoces que no tiene nada de malo si encuentras afinidad con uno porque te gusta la literatura y resulta que ese niño también de manera natural, y eso no significa que los otros se van a sentir desplazados, van a tener su cuota de afecto, y eso de las preferencias hay que manejarlo, me parece que con pinzas, porque es real. Y entonces cuando te dicen los quiero a todos por igual, sí, pero me llevo bien con tu hermano porque a él le gusta hacer deporte y a mí también y a ti no. Eso no quiere decir que no te quiere. Es tan complicado, ¿no? Tratar de exportar algo que nos impone la sociedad, pero que en la práctica no es viable. Claro, Mauricio, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo, quiero añadir a lo que estás diciendo, de encontrar en qué punto puedo coincidir con ese otro hermano o hermana con el que de repente no tengo esa afinidad en la literatura, pero tengo que explorar en qué puedo ser afín, porque es bien importante crear un vínculo especial con cada uno de nuestros hijos. El vínculo es de a dos. Si bien estamos con todos, a veces el vínculo familiar estamos todos juntos, a veces estamos mamá o papá con los 3, 4 o 2 hijos, pero tengo que preocuparme de tener mi vínculo especial con cada uno. Eso es lo único que le va a dar seguridad a mi hijo y sensación de estar seguro de que mi mamá o mi papá me quiere y está ahí para mí. Entonces, de repente, con el que tengo más afinidad, voy a compartir más de literatura, pero de repente hay otro con el que no tengo tanta afinidad en eso y tengo que buscar por dónde. Y por último, si hay cosas que de repente a mí no me entusiasman tanto, pero a mi hijo sí, involucrarme un poquito más, ¿no? Hacer una concesión, ¿no? Claro, y aprender de eso que a él le gusta. A ver, explícame, ¿por qué juegas ese videojuego? Oye, a ver, enséñame, vamos a jugarlo juntos. O de repente estás pintando, bueno, yo no sé mucho pintar, pero a ver, vamos a intentar pintar juntos. Involucrarnos con ellos en las cosas que les gustan, así tal vez no sea de nuestro total agrado, porque es un tiempo valioso y porque además, Mauricio, hay un detalle bien importante. Cuando yo me involucro con mi hijo en una actividad, no solamente estoy haciendo la actividad, es un espacio privilegiado para que mi hijo empiece a tener confianza y me pueda empezar a contarle sus cosas. Muchos papás creen que conversar con los chicos pequeños es sentarte con ellos y decirle, hola, ¿cómo estás? Cuéntame cómo estás, cómo te fue hoy, qué tal tu colegio. Entonces el niño, bien, o no te dice mayor cosa, o hay los que son un poquito más habladores, pero a veces pretendemos dialogar con los niños como si estuviéramos hablando con un adulto, y no es así. Y entonces el niño, cuando está relajado, distendido, haciendo algo que le gusta, puede tener más tendencia o posibilidad a expresarse más abiertamente, y de repente está pintando y te dice, mami, ¿sabes qué? Que mi amiguita el otro día me dijo tal cosa. Ah, bueno, ¿y qué pasó? Y le vas ahí, como quien dice, jalando la lengua, y se va armando un diálogo, una conversación, que tal vez con chicos más grandes puedes tenerlo sin necesidad de una actividad, ¿no? Pero, por ejemplo, antes de la pandemia yo he conversado con algunos papás, porque conversar con hijos adolescentes no es tan fácil, están metidos en su mundo, pero cuando los llevaban en el carro a la escuela, pues ahí el chico se soltaba y hablaba de sus cosas. No en los ambientes prefabricados en casa, todo me enredé ahí un poquito, sino en los ambientes, en las situaciones espontáneas. Ahora no tenemos eso de llevarlo en el carro, pero tal vez podemos gestionar momentos en los que él pueda hacer algo conmigo y también se empieza a soltar. Puedo llevarlo a caminar al parque con todas las medidas de seguridad, puedo en casa decirle, vamos a limpiar juntos el carro, ayúdame, ay, que no quiero, que no me gusta, ok, pero luego hacemos algo que a ti te guste. Esos espacios de interacción son súper valiosos y además es lo que va a quedar como huella en el recuerdo de nuestros hijos cuando ellos sean grandes. ¿De qué te acuerdas tú, Mauricio, de la infancia? ¿De qué nos acordamos todos con gratitud? De esos momentos privilegiados que nos han hecho bien. Y también, lamentablemente, en muchos casos nos acordamos de situaciones que no fueron tan agradables porque nos marcaron. Entonces, todo lo que hacemos o dejamos de hacer deja huella en nuestros hijos. Sin duda. Ahora, las redes sociales obligan a que una familia, porque es el alter ego, me parece, de todo el núcleo familiar,
exhiba unión, armonía y felicidad. Y fuerzan una situación que no es real, porque no han aprendido a convivir con sus discrepancias. Armonía no quiere decir que yo te tenga que, no sé, celebrar cosas con las que no estoy de acuerdo y viceversa, ¿no? Hablemos del concepto de armonía familiar, porque se piensa y se ve de una manera, ahora a raíz de las redes me parece que ponen de una manera exponencial algo que es falso, algo en lo que lo puedes ver en una película, pero en la vida cotidiana es imposible que tú coincidas en todo y que estés sonriendo todo el tiempo con tus papás y con tus hermanos. Claro, Mauricio, la vida familiar, como todo en la vida de nosotros los seres humanos, no está exenta de conflictos. Un conflicto es una discrepancia, tenemos opiniones distintas, formas de ver las cosas diferentes, maneras de hacer las cosas inclusive distintas, formas de ser también distintas. Entonces, la armonía es una construcción constante. Yo siempre le digo a las familias con las que trabajo, y también lo aplico en mi propia familia, no existe la familia perfecta. Todos tenemos situaciones que trabajar. La familia es una construcción permanente, diaria, en la que todos tenemos que esforzarnos por hacerlo de la mejor manera, y eso no significa tapar los problemas, no hablarlos o hacer como que acá no pasara nada. Al contrario, eso incrementa los problemas cuando no se hablan, cuando no se abordan. Entonces, la invitación es a que podamos revisar y observar qué pasa en nuestra familia para poder a través del diálogo poner las cosas en la mesa y poder conversar, llegar a acuerdos, dependiendo de la edad de nuestros hijos. Podemos hablar con un hijo en particular cuando pasa algo concretamente con él, pero si es una dinámica familiar que se está instalando y nos preocupa, por ejemplo, podemos tener una reunión familiar y conversar del tema. Pero es conversar, es escucharnos por completo y luego expresarnos con asertividad. Claro, ¿cómo cuidar la armonía en todo este ambiente familiar? Primero, que una de las normas de convivencia en el hogar tiene que ser el respeto. Tratar de no faltarnos el respeto cuando hay discrepancias. No todo el tiempo vamos a hacer la familia feliz, que nos tomamos la foto y salimos en las redes. Hay momentos en que sí, esas fotos de las redes, en muchas situaciones, sí pueden reflejar momentos gratos, bonitos que vivimos en familia. Y también hay momentos difíciles que vivimos en familia. Obviamente ahí no nos vamos a tomar fotos. La gestión de esos momentos difíciles, cuando los hermanos se dejan en la infancia, se dejan de hablar, hay una autoridad que es el padre. Y a veces no están listos para volverse a hablar porque no han resuelto el conflicto y les imponen, abrácense, amístense, y reconoces que hay estudios que en la edad adulta aparece eso que no fue resuelto de una manera equitativa y justa en la infancia. ¿Cómo gestionas una reconciliación entre hermanos, que es parte del crecimiento, pelearte con el hermano por la razón que fuese, ¿no? Pero a veces los padres, en su muy buena intención, que celebro, que quieren una familia unida, imponen el abrazo, la reconciliación, cuando ambas partes no están listas para hacerlo? Exacto, hay que darles tiempo a los chicos para poder resolver el problema, pero con nuestro acompañamiento. Y si hay algo mucho más profundo de base, el poder recurrir a ayuda profesional. El decirle a los chicos, ya, abrácense y dense la mano, ya está, perdonados, pídanse perdón, y ya está, solucioné el asunto. No, lo maquillé. No está mal que intentemos, pero hay que ir al fondo. Basurita abajo de la alfombra, ¿no? ¿Sí, Mauricio? Basurita abajo de la alfombra, o sea, no estás resolviendo el tema de limpieza, estás escondiendo algo. Resolver el tema de fondo, y es un proceso el resolver los problemas. Los problemas no se resuelven con un, ya, ahora vamos a llevarnos mejor, ya. No, hay que analizar qué está pasando en el fondo, qué llevó a mis hijos a no hablarse, por qué no se están hablando, qué está ocurriendo en la dinámica de la casa que no han sido capaces de conciliar, o qué estoy haciendo yo o dejando de hacer, o qué necesita desarrollar cada uno de ellos. De repente hay uno que necesita trabajar más su tolerancia, entonces tengo que trabajar eso con mi hijo o recurrir a ayuda si la necesita. De repente uno es más rencoroso que el otro. Hay que revisar siempre. Las conductas externas que vemos en nuestros chicos son la puntita de un iceberg. En el fondo siempre hay cosas y hay que analizar qué está pasando y no maquillar las cosas y hacer como si nada pasara, porque los problemas se ahondan de esa manera. Y como tú dices, luego entran a una edad
más adulta con rencillas del pasado, y ahí de repente ya no vamos a estar nosotros y no vamos a lograr que nuestros hijos sean hermanos unidos, que se tengan para siempre, que es lo que finalmente queremos todos los padres, ¿no? La hermandad es una fuente importantísima de apoyo en la vida cuando tienes hermanos cercanos, que se apoyan, que se quieren. La vida va a traer muchos retos, van a transitar por muchas situaciones nuestros hijos cuando vayan creciendo y salgan del hogar, y los hermanos son fuente de apoyo indiscutible si hemos cultivado una buena relación, que no significa que esté exenta de problemas, sino que aprendamos a gestionar estos conflictos que pasan entre ellos y enseñarles habilidades sociales para que aprendan también a conversar entre ellos, a negociar. Hay una estrategia muy interesante que tiene que ver con, les voy a dejar un rato, la condición es que no peleen, no se griten, no se peguen, para que intenten llegar a un acuerdo. Y los dejas conversando un rato, regresas a ver si llegaron al acuerdo. ¿Pudieron llegar al acuerdo? Sí, no, ¿por qué? Si no pueden, a ver, ¿qué otras alternativas hay? A veces también tenemos que actuar de mediadores, que no ser árbitro, no es decir, tú eres el culpable y estás castigado, no. Tenemos que resolver esto, tienen que aprender a resolverlo, y yo estoy acá para ayudarlos. Rachel, valiosísima la conversación para muchos padres de familia que definitivamente los apoyamos en su válido propósito de tener hermanos unidos y relaciones sanas para toda la vida. Eso parte desde el respeto y desde ir por la vida aceptando que no vamos a coincidir en todo, y esas diferencias las vamos a sobrellevar con afecto e insisto en lo que tú has mencionado, respeto. Encantada, Mauricio, de estar con ustedes, y cierro diciendo que como padres no somos perfectos, ni siquiera los psicólogos somos perfectos, todos cometemos errores, y es un aprendizaje constante para nosotros también ser padres. No hay un manual, no hay fórmulas de éxito, es el tener la perseverancia de trabajar en nuestra familia, de meterle punche, como así se dice, y saber que sí se puede, y que siempre vamos a afrontar nuevos retos y estamos en un aprendizaje constante. Así que invito a todas las madres y padres que nos están escuchando a que no se desanimen, a que busquen alternativas frente a las dificultades que se puedan presentar, y si solos como familia no pueden resolverlo, el poder buscar también la ayuda profesional, que para eso también estamos los profesionales de la salud para ayudarles. Muchísimas gracias nuevamente, Rachel. Un abrazo, feliz domingo. Tenemos que hacer una pausa para escuchar a los anunciantes y volvemos con más en Siempre en Casa.